internet han habido muchos casos en donde creadores de contenido se muestran a sí mismos como personas de bien que simplemente se dedican a entretener a su público sin hacerle daño a nadie, hasta que sus vidas terminaron dando un giro de 180 grados después de que muchos de sus más oscuros secretos fueran descubiertos y condenados por la justicia. Hoy les hablaré de casos como el de un youtuber que poco a poco fue demostrando la clase de persona que era, alguien que comenzó haciendo videos humorísticos para pronto pasar a estafar a sus seguidores, a organizar sorteos falsos, a robar cuentas de YouTube, a fingir que había sido apuñalado mientras grababa un video, a fingir su propia muerte y a tener esclavizada las 24 horas a una de sus trabajadoras. También de un vergonzoso TikToker nacido en una familia de millonarios que se dedicaba a presumir sus lujos y a menospreciar a los demás, hasta que un día llegó demasiado lejos, pegándole una paliza a una madre de familia en plena vía pública por la razón más absurda. Y finalmente de un TikToker asiático que se mostraba con una personalidad infantil y exagerada, pareciendo alguien completamente inofensivo, pero que en su vida privada, él, junto con otro hombre, abusaron sexualmente de una mujer mientras ésta estaba inconsciente. Así que después de lo que les mostraré en este video, entenderán a la perfección por qué estos tres tipos hoy están cumpliendo una merecida condena. Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, o Yao Cabrera, es un youtuber uruguayo de 28 años que comenzó siendo el típico canal de bromas y retos allá por el 2015 y le iba bastante bien, pues duró un tiempo siendo el youtuber con más suscriptores de su país. A pesar de esto, a Yao le importaba cada vez menos cruzar los límites morales con tal de conseguir más relevancia, por lo que en el 2016 se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un video actuado en donde enfrentaba a un tipo que supuestamente vendía sustancias ilegales a personas bastante jóvenes. Entonces él sería el héroe en este caso. Esta persona que encontramos para habitualmente en la puerta de los colegios. Bastante hijo de puta. Le vende droga a menores de edad, o sea, está matando a menores de edad. Vendiendo droga. Desde que empezó el video ya habían cosas que no cuadraban, como que la cámara que lo grababa todo estaba encima del techo de un auto y el vendedor de drogas no se dio cuenta. Así como tampoco se dio cuenta de que Yao estaba usando su celular como micrófono, que este supuesto colegio era en realidad un jardín de infantes por los adornos que tenían en las ventanas. Entonces este tipo estaría vendiendo drogas a niños de 6 años. Estuvo conversando con el vendedor y haciéndole un par de preguntas acerca de sus productos hasta que de repente la situación se descontrola. Lo tenemos, hijo de puta, no te vas acá. Con esta actuación tan mediocre ya quedaba claro que todo era falso, pero a Yao se le ocurrió mostrar su herida hecha con maquillaje y esta curiosamente se encontraba en su abdomen, cuando claramente le habían dado en la espalda. Entonces este video solo se lo creyeron sus fans de 9 años, el resto de gente lo estaba insultando por hacer semejante estupidez y en lugar de admitir que todo había sido falso, sacó otro video argumentando en defensa de su mentira y demostrando por qué la herida había terminado en su abdomen. Obviamente nadie le creyó y terminó apareciendo en un tercer video con Dallas Review en donde por fin admitió que todo había sido planeado. Qué curioso que justamente estos dos hayan terminado siendo estafadores. Pues Yao, a pesar de tener buenos números en el montón de canales que tenía, no se quedaba satisfecho con el dinero que ganaba, así que comenzó un negocio en el que youtubers desesperados por aumentar su número de suscriptores le pagarían una importante suma para que este publicite sus canales. Pero claro, a pesar de que el espectador promedio de Yao Cabrera no pasaba los 10 años de edad, no iban a hacer lo que él dijera si no había ninguna recompensa de por medio, por lo que este se inventaba que los que cumplieran con el mandado entrarían en un sorteo de varios iPhones, y así lo hizo en un montón de videos. Familia Wi-Fi, llegó el sorteo más importante del año: 6 iPhone 11 Pro Max y una MacBook Pro. Hay muchos fans de Wi-Fi que ya se ganaron premios, miren. ¿Vos te querés ganar los iPhones o la computadora? Es muy fácil, tenés que hacer un solo requisito. Acá en pantalla te voy a nombrar 4 canales de YouTube que te estás siguiendo, o sea, te quiero suscribirte. ¿Qué está en la descripción? El primero es Sergio Vos, que está en la descripción, andá y suscríbete al canal. El segundo es Héctor Maradí, andá y suscríbete. Ahora, ¿por qué digo que estos sorteos eran falsos? Pues porque asegurarse de que cada usuario se haya suscrito a esos canales es una tarea que tomaría decenas de horas, además de que solo se pueden ver las suscripciones de una cuenta si el dueño de esta las pone en público manualmente. Y bueno, es un sorteo de Yao Cabrera. Cuando les muestre un poco más de las cosas que ha hecho, se darán cuenta de por qué me resulta tan fácil afirmar que solo estaba engañando a su gente. Y es que además de fingir que había sido apuñalado, también fingió haber sido secuestrado. Se inventó que estaban pidiendo $30,000 por su rescate y mandó a su ejército de enanos y a otros miembros de su equipo a hacer una actuación toda estúpida en donde tendrían que fingir estar preocupados o llorando y nuevamente pidiéndole a la gente que vayan a seguir a 1000 cuentas basura. Necesito pedirle un gran favor, ¿sí?
Yo sé que ustedes me van a ayudar. Necesito que vayan a la cuenta de GoFrosui y sigan a esa cuenta y a todas las cuentas que sigue. Sí, por favor, se los pido. Necesitamos pagar el rescate de Yao. Es que se creen perfiles nuevos y vayan a seguir a todas las cuentas que está siguiendo Dos Bros. La estrategia era la misma de antes, toda esta gente le pagó a Yao para que este les envíe seguidores, solo que esta vez se ve mucho más estúpido. No sé qué carajo se fumaba este tipo para que un día se le ocurra que la mejor forma de vender seguidores en Instagram sería fingiendo un secuestro y diciendo que la única manera de rescatarlo era siguiendo a más de 100 cuentas de Instagram y entre todas esas, la suya propia. Yao se estaba haciendo rico con estas prácticas, pero por suerte ya sabemos que todo esto tendrá un final feliz. Y fingir un secuestro fue algo que le quedó bastante corto a Yao, por lo que decidió llevar esto mucho más lejos y en diciembre del 2020 se le ocurrió nada más ni nada menos que fingir su propia muerte. Una muerte en donde era acribillado inesperadamente mientras estaba en su auto. Esto hasta parecía una parodia de lo que le había pasado a cierto rapero 2 años antes. La primera vez que Yao tuvo problemas con la ley por las estupideces que hacía fue en julio del 2020, cuando sus vecinos lo denunciaron porque organizaba fiestas clandestinas con cientos de personas en plena cuarentena. Y su manera de vengarse de quienes lo habían delatado era publicando sus números de teléfono para que la gente vaya a hostigarlos. Pero a pesar de que ya había tenido problemas una vez, continuó haciendo fiestas sin importarle que estábamos en una pandemia, por lo que esta vez la policía terminó allanando su casa, le encontraron un montón de drogas y descubrieron que llevaba meses sin pagar el alquiler de esa mansión. Esta primera vez que lo detuvieron salió libre como si nada, por lo que siguió haciendo de las suyas hasta julio del 2021, que fue cuando allanaron su casa por segunda vez y en esta ocasión descubrieron cosas mucho peores. Y es que Yao en ese entonces tenía canales de YouTube en donde participaban muchas personas, las cuales vivían todas en la misma casa. Y ahí mismo estaban también los que trabajaban para él detrás de cámaras, pero resulta que estos últimos vivían en condiciones deplorables y algunos de ellos estaban ahí en contra de su voluntad. Según lo que contaron, su jefe Yao Cabrera los tenía trabajando el día entero, sin dejarlos salir de la casa en ningún momento, alimentándolos con cualquier porquería y para colmo apenas si les pagaba. Por lo que se podría afirmar que estos trabajadores habían sido convertidos en esclavos. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que Yao volvió a salir en libertad. Pero por suerte al siguiente año volvieron los problemas para él, y es que una de sus víctimas salió a contar todo lo que le había pasado en esa casa. Ella es Giovanna y toda esta historia comienza porque estaba desesperada por conseguir un trabajo después de que su madre la echara de su casa, así que de alguna manera llegó con Yao Cabrera y terminó mudándose a la casa en donde vivían para trabajar como editora de videos. Y aunque esta podría parecer una gran oportunidad, terminó siendo lo peor que le pudo haber pasado, y es que poco después de comenzar ya estaba siendo maltratada por Yao y sus amigos, trabajando prácticamente todo el día solo para que le terminen descontando dinero por cada mínimo error que cometiese, comiendo muy poco y encargándose de cosas que para nada le correspondían, como tener que limpiar condones usados o destapar inodoros usando sus manos, y cuando ella se negaba a hacer esto último, Yao la insultaba y le decía que debería estar acostumbrada a hacer este tipo de cosas después de haber vivido en una casa de pobres. También mencionó una ocasión en la que le ofrecieron drogas para que se mantenga despierta y trabajando por más tiempo, y al negarse, su última opción para no dormirse fue beber 2 litros de café, los cuales terminaron provocándole un ataque de epilepsia y a ninguno de los presentes le importó. Y lo peor de este caso fue que uno de los enanos que tenía Yao Cabrera en su equipo tenía una cuenta de OnlyFans y obligó a Giovanna a participar en videos con él, en donde ella tendría que hacerse pasar por su novia. Después de haber aguantado toda clase de abusos, Giovanna se fue de la casa y denunció a Yao Cabrera, a quien le terminaron embargando $28,000 y le prohibieron salir del país. En casos como este, en donde alguien perjudica de alguna manera a Yao, este tenía la costumbre de publicar el número telefónico de esa persona para que sus seguidores de 11 años vayan a acosarla, como ya les mostré anteriormente, o como incluso lo ha hecho con youtubers que lo criticaron. O sea, podría terminar haciéndome lo mismo a mí, pero no creo que tenga internet en su nueva mansión. Entonces esto mismo fue lo que hizo con Giovanna, estuvo acosándola y amenazándola de muerte, pero a pesar de que esto la asustara, decidió seguir adelante con su caso y su testimonio fue clave a la hora de condenar a Yao. Así que este estuvo escondiéndose de la justicia por un tiempo, pero no para siempre, pues en febrero del presente año fue capturado y enviado a prisión. Hasta ahora se sabe que Yao está cumpliendo una condena de solo 4 años, pues al parecer se está teniendo en cuenta únicamente lo que le hizo a Giovanna. Y es que las múltiples estafas que llevó a cabo, otras denuncias de ex trabajadores, acusaciones de meterse con menores teniendo en su momento 24 años y muchas cosas más de ese estilo no están teniendo la importancia que deberían, o al menos no se supo más al respecto. Por ahora solo podemos asegurar que esta lacra pasará 4 años en donde siempre debió estar.
Fofo Márquez es sin duda el caso más lamentable en este video, pues aquí tenemos a alguien que nació teniéndolo absolutamente todo con una familia de millonarios. Un tipo arrogante cuya vida se basaba en salir de fiesta, manejar autos de lujo y presumirlo todo en sus redes mientras menospreciaba a cualquiera que se atreviera a criticarlo. Ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto, demasiado superficial y así, pero lo único que hago es realmente decirles la verdad. O sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo 3 veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta, y pues bueno, pues cada quien su vida, ¿no? A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella y más cosas, ¿no? Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios, conmigo nadie se puede comparar, no hay ser humano más perfecto que yo, soy joven y gano más que sus papás, soy aparte poderoso, soy intocable y como les digo, probablemente sus novias los estén engañando conmigo. Illuminati. Y como si esto fuera poco, también estuvo diciéndole públicamente a un streamer que estaba esperando a que se separe de su esposa para él meterse con ella. No tenía idea de quién era, lo que sí es que antes ubicaba al bombón de su esposa, que probablemente si nunca vio el DM que le mandé, ahorita lo vea y eso va a crear inseguridades en ti porque a lo mejor ahorita no me hace caso y así porque está casado, pero yo voy a esperar el momento perfecto en el futuro para salir con ella. Cuídala, Illuminati. Y otra cosa, permíteme decirte, así es como tratas a tus clientes. Estoy suscrito en el Only de tu esposa, en el OnlyFans, desde hace mucho tiempo, bro. O sea, güey, ¿cómo me tratas así? E hizo algo muy parecido con un rapero mexicano, diciendo que su esposa, la cual estaba embarazada en ese momento, lo había engañado con él y por la fecha en la que supuestamente había pasado esto, decía que el bebé que estaban esperando en realidad era suyo. Pero resulta que estas actitudes de niño insoportable solo eran un pequeño adelanto de la persona que realmente era este tipo. Pues más allá de hacer cosas como cerrar un puente con sus autos de lujo solo para grabarse diciendo lo poderoso que es y llamar la atención de la gente, hizo algo muchísimo peor, pero esta vez sin querer llamar la atención de nadie. Y es que se descubrió que un día, estando en la calle, una señora accidentalmente golpeó el espejo de su auto y cuando ella estaba por llamar al seguro, a este animal no se le ocurrió mejor idea que pegarle una golpiza en plena vía pública. Comenzó soltándole puñetazos en la cara cuando ella estaba por abrir la puerta de su auto y mientras ya estaba en el piso completamente indefensa, este siguió pateándola hasta dejarla ensangrentada. Le dije, déjame, voy por un papel, le voy a hablar al seguro. ¿Pero qué? ¿Le pegaste a su coche o qué pasó? Ay, compa. Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada. Entonces sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja y le comento, oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí trata de meter tus espejos y quitarnos muy justitos. Déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir. No, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro. Sí, iba viéndole al camioneta y me dice que se me hace que no, y allá empezó a patearme. Esta no sería la primera vez que Fofo hacía algo que perjudique a otras personas de alguna manera, por lo que estaba muy seguro de que nuevamente se iría a su casa sin ninguna consecuencia, pues al ser tan adinerado y poderoso no habría nada que pudiera detenerlo, y tan seguro estaba que el día de su captura se atrevió a sonreír para la foto pensando que pronto se burlaría de todos una vez más. Pero para su mala suerte, esta vez las cosas fueron muy distintas, pues al final fue arrestado para que espere su momento de pasar por el juzgado, en donde esperaría una posible condena de 48 años de cárcel. Aunque después de un tiempo se le ofreció un juicio abreviado, es decir, una forma más rápida de terminar el caso. Se le propuso una condena de solo 11 años y 8 meses, junto con un par de multas a cambio de que se declare culpable del delito. Si aceptaba el trato, su condena hubiera iniciado muy pronto y hubiera pasado mucho menos tiempo en prisión del que se merece alguien como él. Pero como ya vimos que su intelecto brilla por su ausencia, pues prefirió arriesgarse a pasar los 48 años preso y rechazó la oferta. Al parecer quería quedarse completamente libre de cargos, como siempre lo había hecho. Mi cabeza tiene precio, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo arrodillar aquí mismo para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Fue una de las cosas que dijo mientras lloraba en la sala de juicio, por lo que le preguntaron si había recibido algún tipo de amenaza, a lo que respondió parándose de la silla, levantándose la ropa y enseñando que tenía varios golpes en la espalda, los cuales había recibido en los últimos días. Llevo 3 días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza
yo no quiero morir. Fue lo que dijo para que se apiaden de él, y es que según sus palabras tampoco es capaz de hacer daño ni de quitarle la vida a nadie, mucho menos a una mujer, y usó el argumento más clásico para victimizarse. En mi vida hay dos personas muy importantes y son mujeres, mi madre y mi novia. Respeto a las mujeres, yo no podría odiar a las mujeres, no soy capaz de asesinar a nadie y ahora me encuentro en la cárcel, en donde mi vida corre peligro. Cabe mencionar que poco después de su primer arresto se encontró una cabeza humana junto con un mensaje para Fofo, diciéndole que así terminarían él y su familia si se atrevía a tocar a una mujer de nuevo. Poco después de que Fofo decidiera rechazar el juicio abreviado, su abogado abandonó el caso, dejándolo con cada vez menos esperanzas de salirse con la suya, pues este abogado ya tenía una buena reputación y sin él las cosas serían mucho peores. Entonces, cuando él y su familia estaban en su peor momento y ya les quedaban muy pocas alternativas, salieron unas personas a protestar en su defensa. Aparentemente serían personas pagadas para hacerse pasar por seguidores suyos, pues honestamente no creo que exista nadie tan imbécil, ¿o sí? Esta gente llevaba carteles con mensajes como justicia para Fofo, mañana puedes ser tú, como si lo hubieran acusado falsamente o algo. Su hermano también fue partícipe de esto y estuvo subiendo videos pidiendo justicia para Fofo como si él fuera la víctima del caso, diciendo que la justicia solo estaba condenándolo por ser un caso mediático y para quedar bien con el mundo, que no debería juzgársele por tentativa de feminicidio porque él nunca tuvo intenciones de acabar con la vida de esa señora, a pesar de que siguió pateándola cuando ya estaba en el piso completamente indefensa. En resumen, el hermano dice que Fofo solo quería golpear un poco a la señora, lo típico, ¿no? Pero todo esto sirvió de muy poco, pues finalmente el 29 de enero dictaron la condena para Fofo, 17 años y 6 meses en prisión, la reparación de los daños a la víctima por $13,600, una multa por $3,300 y un año de terapia obligatoria. Testigos y medios de comunicación presenciaron un momento en la sala del tribunal en donde la madre de Fofo amenazaba a la víctima de su hijo, diciéndole que se arrepentiría de lo que hizo, como si la mala fuera ella. Quiero decir que si me llega a pasar algo, ustedes ya saben quién fue la persona que me provocó tal situación o a mi familia. ¿Cómo te amenazó? ¿Cómo te intimidó, Edith? Se paró enfrente de mí, aún estando los policías al lado mío, no le importó, por eso más, aún me intimidó más, me dio miedo, de verdad, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada, me vio de una manera directa, amenazante, como diciendo esto lo vas a pagar. Al principio de todo esto, la madre de Fofo se había mostrado apenada por la situación e incluso le ofreció unas disculpas a la víctima de su hijo, pero parece que estas solo fueron para ver si ella se ablandaba y terminaba perdonando a su agresor, cosa que por suerte no sucedió y ahora la amenaza con que se las va a pagar. Y muy pocos días antes de que se dicte la sentencia final de su hijo, ella en una entrevista afirmó que preferiría que él se fuera de este mundo antes que pasar tanto tiempo en prisión. No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida y él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido. Y ahora que está cumpliendo su condena, se filtran videos en donde policías lo golpean y lo tratan como a un criminal más. ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Así le pegó a la mujer? ¿Así le pegó? ¿Sí? ¿Sí le pegó? Por favor. Ya. Bueno, esto nada más fue un estado de banda. ¿Sí? No van a contar las indicaciones de este módulo. ¿Qué otra cosa? ¿Se poncha? Y va. ¡Ay, está bien! ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, usted... Este caso nos mostró las consecuencias de darle tantas libertades a alguien durante toda su vida. Fofo pudo tener una vida mejor que la de cualquiera y sin apenas preocuparse por nada, pero prefirió ser un idiota que quería estar por encima de todo el mundo a como dé lugar, sin saber que tarde o temprano terminaría en un lugar en donde solo es visto como una basura insignificante más. Ese tercer caso fue uno que tomó por sorpresa a la gran mayoría, y es que se trata de un TikToker que se dedicaba a hacer un contenido completamente inofensivo, en donde apenas hablaba y su gracia era que en todos los videos gritaba una misma palabra. Con estos videos logró alcanzar más de 55 millones de seguidores en TikTok, los cuales nunca se hubieran esperado conocer la clase de persona que era este tipo realmente. Pues teniendo en cuenta que solo era un coreanito medio lindo que teniendo más de 25 años hablaba y actuaba como un niño, no habrían razones para sospechar nada malo de él, ¿verdad?
Seo Won-young es un tipo que actualmente tiene 28 años y comenzó a ganar popularidad en la pandemia cuando subía videos con un humor muy básico, pero que cualquier persona del mundo podía entender, algo parecido a Khaby Lame. Todos sus videos se trataban de casi lo mismo, probar algún experimento o life hack de TikTok y ponerse a gritar la palabra mama al final de cada video. Ni siquiera se los voy a poner porque la verdad es que siempre me dieron rabia estos videos de mierda. Aparentemente todo andaba bien en la vida de este TikToker, pero un día simplemente desapareció sin dar ninguna explicación. Esto sucedió en el año 2023 y durante meses nadie sabía qué había pasado con él, si se había hartado de internet, si estaba lidiando con problemas personales o si se había muerto. Hasta que un canal de noticias de su país, Corea del Sur, mencionó que el TikToker más popular del continente había sido detenido por uno de los crímenes más horribles que alguien puede cometer. 유튜브와 틱톡에서 구독자 수천만 명을 보유한 한 20대가 최근 갑자기 활동을 중단했습니다. 저희 취재 결과 다른 남성과 함께 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 걸로 확인됐습니다. Aunque algo curioso fue que este canal de noticias, probablemente para obedecer a la ley del país, no mencionó de quién se trataba esto exactamente. Sin embargo, mostraron varios de sus videos con un filtro de desenfoque y quienes ya conocían al TikToker y habían notado su repentina ausencia pudieron darse cuenta fácilmente de que se trataba de él. Los del canal mencionaron que les había llamado la atención que este TikToker desapareciera de la nada teniendo en cuenta lo bien que le iba, así que decidieron investigar qué era lo que había pasado con él. Y según lo que contaron, el coreanito tan tierno estaba por enfrentarse a un juicio por haber abusado sexualmente de una mujer ebria junto con otro hombre. La víctima en su testimonio dijo que había bebido hasta el punto de que iba quedándose dormida mientras caminaba, entonces en un momento finalmente se quedó dormida por unos minutos hasta que unos sonidos la despertaron, y es que estaba escuchando cómo ellos grababan el acto. De alguna manera logró llamar a la policía y cuando estos llegaron, el TikToker junto con su acompañante se negaron a abrir la puerta, por lo que tuvieron que llamar a los bomberos para entrar a la fuerza, y por todo esto los dos agresores fueron arrestados el 12 de diciembre de ese año. Así que finalmente Won-young fue sentenciado a solo 3 años y 6 meses en prisión por el delito de abuso sexual. Es increíble que después de semejante atrocidad no solo recibió una sentencia muy leve, sino que encima hubo un montón de gente apoyándolo y diciendo que era inocente. Pues no sé si hayan visto casos en donde el criminal es muy atractivo físicamente y solo por eso ya hay gente imbécil pidiendo que los pongan en libertad. Pues aquí tuvimos uno de esos casos, solo que este, en lugar de ser físicamente agraciado, simplemente era un coreano. Esperemos que a estas, en su mayoría mujeres, no les tenga que pasar lo mismo que a esa chica para que recién se den cuenta de qué clase de basura de persona es a la que están defendiendo. Y si les gustó el video, aquí les dejo un caso de un TikToker que también merecía haber estado en esta lista. Nos vemos en el próximo y bye.